En 1964 se vendieron 8,000 y se obtuvo una ganancia de 240. Nike creció y el año pasado tuvo ventas de 30,000 millones. Phil Knight se despertó sobresaltado tras soñar que su vida no tenía propósito, excepto que no era solo un sueño, esa era su realidad. Sin rumbo, Phil asistió a la Universidad de Oregón, estudió periodismo y se interesó en el atletismo. Fue aquí donde conoció al entrenador de atletismo Phil Bowerman, un famoso entrenador en Estados Unidos que entrenaba a atletas olímpicos. Phil entrenó bajo la tutela de Bowman como corredor de media distancia, y los dos hombres entablaron una gran amistad. Ellos no lo sabían entonces, pero esa amistad sería la base de la mayor empresa deportiva del mundo. Pero hablaremos de eso después. Después de graduarse con un título en periodismo en 1959, Phil seguía muy confundido sobre qué hacer con su vida. Muy en el fondo, él había querido convertirse en atleta, pero a los 24 años tuvo que admitir que ese sueño había muerto. A pesar de todas las lecciones y el entrenamiento en la universidad, simplemente no había alcanzado el nivel necesario y ahora se sentía perdido. Phil incluso se enlistó en el ejército y completó un año de servicio, pensando que eso podría darle un sentido de dirección. No fue así. Frustrado y enojado, después del ejército, Phil ingresó a la Escuela de Negocios de Posgrado en la Universidad de Stanford, donde por fin encontró su vocación. Mientras hacía una tarea para crear un negocio, Phil tuvo una idea que le cambió la vida. En una hoja escribió: ¿pueden los tenis japoneses hacerle a los alemanes lo que las cámaras japonesas le hicieron a las alemanas? Verás, Phil se había dado cuenta de cómo dos compañías japonesas de cámaras, Nikon y Canon, habían reemplazado a las cámaras alemanas en el mercado, que solían ser mucho más dominantes. Y se preguntaba si lo mismo podría pasar ahora con los zapatos para correr. En ese momento, dos compañías alemanas, Adidas y Puma, eran las principales marcas de zapatos para correr en Estados Unidos y tenían un dominio muy fuerte del mercado. Pero Phil había escuchado que los japoneses estaban experimentando con algunos nuevos diseños de zapatos, y también sabía que sería más barato producir zapatos en Japón. Phil se involucró mucho en su tarea de negocios y empezó a creer que había una gran oportunidad aquí: importar zapatos japoneses a Estados Unidos. Pero cuando Phil lo expuso en clase, nadie más lo vio así. Incluso les contó la idea a algunos de sus amigos, pero ninguno de ellos pareció prestarle mucha atención tampoco. Claro, si Phil quería intentar esto solo, sabía que sería difícil. No conocía a nadie en Japón a quien pudiera contactar, y no sabía absolutamente nada sobre importar zapatos japoneses, o siquiera cómo venderlos en Estados Unidos para el caso. ¿Así que realmente podría hacerlo? Tras graduarse de la Escuela de Negocios en 1962, Phil regresó a casa con sus padres. Ese sentimiento volvió. Sentía que su vida se escapaba y debía hacer algo importante. Un día, Phil finalmente decidió que no podía seguir esperando a que surgiera una oportunidad mágica, y que tenía que salir y crear una oportunidad para sí mismo. Así que Phil y uno de sus amigos decidieron hacer un largo viaje para recorrer el mundo. Phil seguía obsesionado con importar zapatos japoneses a Estados Unidos. Pensó que, aprovechando el viaje, visitaría Japón para intentar hacer realidad su idea. Primero recorrieron ciudades europeas, viajaron con mochila por Asia, y en Grecia, Phil visitó el templo de Atenea Nike, dedicado a la diosa de la victoria. Phil y su amigo luego fueron a Hawái, donde todo cambió. Phil y sus amigos surfearon, descansaron en la playa y les fascinó el lugar. Consiguieron trabajos en Honolulu, vendiendo enciclopedias de puerta en puerta solo para quedarse más tiempo en este paraíso hawaiano. Sin embargo, Phil era bastante tímido y no le fue nada bien en el trabajo de ventas, y finalmente decidió que ya había descansado suficiente y que era hora de irse. Su amigo había conocido a una chica y se quedó, así que Phil se despidió y continuó su viaje solo. Y Phil ya sabía exactamente a dónde quería ir después. Era momento de tomarse en serio su sueño. Era momento de ir a Japón. En 1962 en Kobe, Phil vio unos tenis para correr que le llamaron la atención. La marca era Taiga y los tenis los hacía Onitsuka. No solo le gustó el diseño, los tenis cumplían con los dos criterios principales que Phil necesitaba. Eran claramente de alta calidad y, sin embargo, eran relativamente baratos. A Phil le gustaron tanto los tenis que llamó en frío a los dueños de la marca y logró concertar una reunión. Phil, nervioso y emocionado, se puso un traje y fue a ver a los fabricantes de su tenis japonés favorito. Antes de ir, compró un libro sobre negocios con japoneses y memorizó todo lo posible.
Aunque Phil no tenía experiencia en el negocio, se presentó como distribuidor estadounidense para comercializar sus zapatos en Estados Unidos. Onitsuka ya buscaba cómo vender sus zapatos en América. Estaban muy emocionados cuando Phil les propuso la misma idea. Tal vez por eso ignoraban que Phil parecía recién egresado de la universidad, lo cual era cierto. Pero a pesar de ser un recién graduado en sus 20s, sin experiencia real dirigiendo un negocio, Phil había memorizado muchos datos y estadísticas sobre el mercado estadounidense de calzado gracias a una tarea de la universidad. Básicamente pudo recitar partes de su presentación en la reunión. Por eso parecía que sabía perfectamente de lo que hablaba. Los gerentes japoneses quedaron impresionados, pero uno preguntó a Phil: ¿de qué empresa vienes? Phil de repente sintió que su corazón latía más rápido. Por supuesto, la verdad era que Phil no tenía un nombre de empresa porque en realidad no tenía una empresa. Todavía, solo tenía esta loca idea de importar zapatos japoneses a Estados Unidos. La mente de Phil empezó a acelerarse. Por un instante se sintió completamente fuera de lugar y solo quería estar de regreso en casa con sus padres. Entonces recordó de repente las cintas azules de su infancia que colgaban en su pared. Tras una breve pausa, Phil dijo: «Señores, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregón». Dijo el nombre sin pensarlo, pues nunca imaginó llegar tan lejos. Tras inventar un nombre de empresa, Phil se sintió más confiado. Explicó el tamaño del mercado estadounidense y cómo los zapatos Tiger de Onitsuka eran distintos a los de Estados Unidos. Había una gran oportunidad si Onitsuka y él colaboraban, ya que la empresa japonesa estaba muy interesada. Básicamente empezaron a proponerle a Phil y le preguntaron si quería ser su socio de distribución en Estados Unidos, a lo que Phil obviamente aceptó. Y luego les pidió que enviaran algunas muestras a su dirección en Estados Unidos. Parecía que la loca idea de Phil estaba a punto de hacerse realidad. Pasaron 1, 2, 3, 4 meses y las muestras de los zapatos no llegaban. Phil no lo entendía. Volvió a Estados Unidos emocionado y optimista porque su reunión con el fabricante japonés de zapatos había salido bien. Así que les escribió para averiguar qué estaba pasando con las muestras que le habían prometido, por las cuales había pagado $50. Luego recibió una carta que decía: «Los zapatos llegarán pronto». Phil volvió a casa de sus padres y le enseñó las cartas a su papá, quien solo se rió y le dijo que esos $50 ya se habían perdido. ¿De verdad habían estafado a Phil? Deprimido, consiguió trabajo como contador para ganar dinero, aunque no le gustaba. Y entonces, de repente, una mañana, llegaron a su puerta 12 pares de zapatos de muestra desde Japón. Por fin estaban aquí y valió la pena la espera. Eran justo como esperaba. Phil, emocionado, fue a mostrarle los nuevos zapatos a su ex entrenador Phil Bowerman y conocer su opinión. Bowerman, respetado en el atletismo, siempre buscó mejorar los zapatos para atletas. De hecho, cuando Phil estaba en la universidad con él, se había dado cuenta de Bowerman. Tomaba los zapatos de los estudiantes, los abría, les hacía ajustes, por ejemplo, agregando más amortiguación o usando materiales más ligeros, y luego los volvía a coser. A veces sus experimentos solo les dolían los pies, pero frecuentemente Baumann mejoraba y hacía más cómodos los zapatos para correr. Una cosa era segura, Baumann realmente sabía lo que hacía cuando se trataba de zapatos para correr, y por eso Phil tenía tantas ganas de escuchar su opinión sobre sus nuevos tenis japoneses para correr. Baumann quedó tan impresionado con los zapatos de muestra que le ofreció a Phil ser su socio, y era el socio perfecto. Pasó su vida entrenando atletas, siendo un experimentado entrenador de atletismo con muchos récords, obsesionado con crear zapatos para correr en pista. Así que Phil y Baumann acordaron ser cofundadores de esta nueva empresa, Blue Ribbon Sports, y ambos invirtieron $500 cada uno en su nueva compañía. Todo ese dinero se usó para comprar 300 pares de zapatos de Japón a unos $3.33 por par. Phil también escribió una carta a Onitsuka preguntando si Blue Ribbon Sports podía ser el distribuidor exclusivo de estos zapatos Tiger en el oeste de Estados Unidos. Ellos aceptaron y en abril de 1964 recibieron 300 zapatos Tiger de Japón. Phil ahora tenía un proveedor de zapatos, un socio comercial y cientos de zapatos para vender. Solo había un problema. Lo que Phil no tenía era un lugar donde vender los zapatos. Cuando Phil visitó tiendas deportivas locales para ofrecer el zapato, no lo tomaron en serio y rechazaron su producto. Phil entendió que debía vender los zapatos él mismo. Phil tenía 300 pares de zapatos y los vendía en competencias de atletismo y clubes de corredores, mostrando los zapatos desde la cajuela de su auto a corredores, entrenadores y aficionados. Su dedicación y las conexiones de Baumann permitieron vender los 300 pares en 3 meses. Fue interesante porque en el pasado, cuando Phil había intentado las ventas, había fracasado horriblemente,
pero eso fue cuando vendía enciclopedias de puerta en puerta. Cuando se trataba de estos tenis para correr, venderlos parecía extrañamente fácil, y Phil sentía que eso se debía a que los clientes podían percibir su creencia personal en el producto. Su convicción de que estos tenis realmente eran mejores que las alternativas hacía que la gente quisiera comprarlos. Había demanda por estos tenis de calidad a precio accesible. Al cierre de su primer año, Blue Ribbon Sports vendió $8,000 en tenis. Phil usó sus ganancias para pedir 900 pares más de Japón. Luego reclutaron representantes de ventas, principalmente ex corredores que compartían su visión y trabajaban solo por comisión. Ganaban $2 por par vendido y viajaban por Estados Unidos visitando competencias de atletismo en preparatorias y universidades. Este éxito permitió a Phil obtener un préstamo comercial del banco para que pudieran sacar Blue Ribbon Sports del sótano de los padres de Phil y mudarse a su primera oficina real. Sin embargo, como Bowerman todavía tenía un trabajo de tiempo completo, Phil decidió contratar al primer empleado de tiempo completo de la empresa, Jeff Johnson, el hombre que luego crearía el famoso nombre de Nike. Por ahora, seguían siendo Blue Ribbon Sports y, con el aumento de ventas, en 1966 abrieron su primera tienda para vender sus zapatos. Una jugada inteligente que hicieron fue: diseñaron la tienda para que fuera un santuario para corredores, un lugar donde pudieran pasar el rato, platicar y revisar estantes llenos de libros relacionados con el running, lo que les ayudó a atraer mucha atención a la tienda. Y mientras Phil y el nuevo empleado, Johnson, trabajaban en el lado empresarial de las operaciones, Baumann se encargaba del lado creativo de las cosas. Por ejemplo, Baumann empezó a experimentar con los diseños de los tenis. Cuando llegaba un envío de Japón, tomaba tenis y los desarmaba para analizar su diseño. Tras estudiar tenis, tomaba notas para mejorarlo. Luego, estas notas se enviaban al fabricante en Japón, pidiendo que se hicieran cambios antes de los siguientes envíos. Bowerman ahora diseñaba los tenis de Onitsuka para ellos. En ese tiempo, Baumann entrenó a corredores populares y futuros olímpicos, fortaleciendo su marca y vendiendo más tenis. Y no solo eso, sino que Baumann prácticamente por sí solo hizo popular el trotar. Verás, en los años 60 trotar no era para nada un ejercicio común, pero Baumann escribió un libro sobre eso que, sorprendentemente, vendió más de 1 millón de copias. Impulsó la popularidad de trotar, así que más personas necesitaron zapatos para ello. ¿Y qué mejor sitio para comprarlos que con el hombre que hizo famoso el trotar? Uno de los diseños de zapatos de Baumann, el Cortés, fue el más vendido en 1969 y Blue Ribbon obtuvo ingresos de unos 300,000 IU. El negocio iba en auge y todo marchaba bien. Entre la compañía de Phil, Blue Ribbon Sports y Onitsuka en Japón, juntos habían creado una sociedad que trajo éxito a ambas partes. Pero lo que Phil no sabía era que Onitsuka planeaba apuñalarlos por la espalda. Phil pidió a Onitsuka que Blue Ribbon Sports fuera el distribuidor exclusivo de los zapatos Tiger en Estados Unidos, no solo en el oeste. Pero al principio dijeron que no porque no creían que la empresa de Phil fuera lo suficientemente grande o establecida para manejar eso. Y querían a alguien con oficinas en la costa este en ese momento, Phil dijo de inmediato. Pero sí tenemos oficinas en la costa este. En realidad no las tenían, pero Onitsuka le creyó a Phil y quedó impresionado de que Blue Ribbon parecía una empresa mucho más grande de lo que pensaban al principio. Acordaron que Blue Ribbon sería el socio exclusivo en Estados Unidos de los zapatos Tiger, y Phil solicitó 20,000 pares adicionales. El ejecutivo de Onitsuka les dijo que enviaría los zapatos a la oficina de Blue Ribbon en la costa este que, por supuesto, en realidad no tenían. Así que después de la reunión, para tratar de recaudar dinero para estas nuevas oficinas, Phil envió volantes anunciando la oportunidad para que la gente invirtiera en Blue Ribbon Sports. Decían que era una empresa de calzado de rápido crecimiento que buscaba expandirse y que la gente podía comprar acciones. Luego se sentaron a esperar que la gente invirtiera, pero nadie respondió. Fue humillante y preocupante que nadie creyera en su negocio ni quisiera invertir. Solo obtuvieron dinero de los padres de Bob Waddell, uno de los primeros empleados de Blue Ribbon. Sus padres, al saber que la empresa necesitaba efectivo, ofrecieron invertir 8,000 todos sus ahorros. Eso casi agotó su saldo y los dejó en una situación financiera difícil, pero querían hacer lo que pudieran para darle a la empresa la mejor oportunidad de sobrevivir. Phil no quería su dinero, pero los bancos no le prestaban más, así que no tenía otra opción. Por el lado positivo, Phil y Baumann amaban los zapatos creados por Onitsuka, respetaban la calidad de la marca japonesa, y por supuesto parecía una situación en la que ambos lados ganaban. Gracias a Blue Ribbon Sports, Onitsuka se volvió una marca fuerte en Estados Unidos.
Así que Phil comprensiblemente pensó que el futuro de su empresa estaba con Onitsuka. Pero la verdad es que tenían algunos problemas y estaban a punto de hacerse aún más grandes. Como sabes, el éxito de Blue Ribbon Sports impulsó la rápida apertura de más tiendas, lo que a menudo dejaba a Phil en una situación arriesgada donde constantemente tenía que preocuparse por el flujo de efectivo. Para crecer, Phil amplió instalaciones, contrató más personal y pidió más zapatos. El Cortez se volvió uno de los zapatos más populares en Estados Unidos y se agotaba más rápido de lo que podían reabastecer. Phil insistió varias veces a Onitsuka para que enviara los zapatos más rápido, pero la marca japonesa mantuvo el mismo ritmo de envío. Fue hasta después que Phil se enteró de que Onitsuka le daba prioridad a sus clientes japoneses y les vendía primero y simplemente importaba a Estados Unidos lo que quedaba. Era injusto, pero realmente no había mucho que Phil pudiera hacer para empeorar la situación. Onitsuka era lento para producir las sugerencias e innovaciones que Phil y Baumann les compartían, y a veces ignoraban por completo sus propuestas, lo cual enfurecía a Baumann, quien había estado trabajando arduamente en nuevos diseños y mejoras. Así que con la esperanza de mejorar la situación con su proveedor y discutir la renovación de su contrato, Phil organizó otra reunión en persona con un representante de Onitsuka, un hombre llamado Katami. Pero la reunión fue extraña, dijo Katami. Las ventas de Blue Ribbon eran decepcionantes y no parecían estar tan interesados en renovar un acuerdo a largo plazo con Blue Ribbon. Phil no podía entenderlo. Él creía que su empresa merecía la extensión del contrato, ya que el éxito de Onitsuka en Estados Unidos era gracias a Blue Ribbon Sports. Ellos lanzaron Tiger en Estados Unidos y las ventas aumentaban cada año. Phil mostró una encuesta donde el 70% de los corredores estadounidenses usaban sus zapatos, además de que Bowerman mejoró los diseños. Phil ya sospechaba un poco que Onitsuka planeaba asociarse con otros distribuidores, y cada vez era más evidente que algo no estaba bien. Cuando Katami salió, Phil sacó una carpeta de su portafolio. Incluía 18 distribuidores de calzado deportivo en Estados Unidos y un calendario de citas con ellos. Quedó claro que Onitsuka planeaba reemplazar a Blue Ribbon y buscar otro distribuidor. Desde su perspectiva, tras lograr presencia en Estados Unidos por los esfuerzos de Blue Ribbon, los ejecutivos de Onitsuka optaron por distribuidores más experimentados para crecer y aumentar ingresos. Phil estaba indignado, pero sobre todo, estaba herido. Él los confrontó y señaló que el contrato seguía vigente por al menos un año. Sin embargo, la marca japonesa le dio un ultimátum a Phil. ¿Compramos el 51% de Blue Ribbon Sports o buscamos otros socios de distribución? Phil Knight rechazó de inmediato su oferta de comprar su empresa. No quería vender y no podía creer que esto estuviera sucediendo. Phil sabía que solo había una forma de avanzar. Si Onitsuka iba a asociarse con otros distribuidores estadounidenses, era hora de la guerra. A Phil le tomó un tiempo superar el impacto de todo lo que había pasado en la reunión, pero cuando lo hizo, decidió contraatacar. Phil y Bowerman se dieron cuenta de que perder la marca Onitsuka Tiger no era necesariamente el fin del mundo. De hecho, tal vez esto era una oportunidad. Podían ser más que un distribuidor. Si el Cortez, el más vendido de Onitsuka, era diseño de Bowerman, ¿por qué Blue Ribbon no fabricaba y vendía sus propios zapatos? Además, de esa manera no tendrían que seguir esperando a que llegaran los envíos y podrían fabricar tantos zapatos como quisieran. Así que los dos cofundadores reunieron a todo el equipo y empezaron a trabajar en la creación de sus propios zapatos originales en lugar de vender los zapatos Tiger de Onitsuka. Primero necesitaban un nuevo nombre. Phil propuso Dimensión 6, pero casi nadie lo aprobó. Y entonces Jeff Johnson, su primer empleado, dijo que una idea se le había ocurrido de repente en un sueño la noche anterior. Vamos a llamarla Nike. Phil solo lo miró confundido y dijo, ¿qué? Es la diosa griega alada de la victoria, explicó Johnson. Phil recordó el templo que había visitado mientras viajaba. Reconoció que la relación con la victoria era adecuada para una marca deportiva, pero Phil no estaba tan entusiasmado con el nombre Nike al principio. Pero el problema era que se estaban quedando sin tiempo y tenían que decidir un nombre en ese momento. Debían planear pronto para su nueva marca de zapatos. Así que con pocas otras opciones, Phil aceptó quedarse con el nombre Nike a continuación. Reclutaron a una estudiante de diseño gráfico de una universidad cercana para crear el logotipo. Ella diseñó el icónico swoosh y solo recibió $35 por ello. Ahora que tenían el nombre y logotipo, aún les faltaba algo crucial para enfrentar a Onitsuka. Phil necesitaba un fabricante de zapatos que pudiera producir sus nuevos zapatos de alta calidad a un precio accesible. Ya tenían el diseño para su primer zapato con el logotipo de Nike, una versión renovada del popular Cortez. Pero tenían que encontrar al fabricante adecuado para hacerlo, y todos los fabricantes iniciales que probaron parecían tener problemas de control de calidad. En la reunión, Phil dijo, nuestra asociación con Onitsuka terminó.
Ahora estamos solos. Tenemos esta nueva línea en la que estamos trabajando ahora, a la que llamamos Nike. Pero hay grandes problemas con la calidad. Intentamos solucionarlo, pero tenemos poco tiempo y no podemos equivocarnos. Phil miró hacia el otro extremo de la mesa a los empleados en la reunión y se dio cuenta de que todos estaban desplomados en sus asientos luciendo derrotados. Como si perder con Onitsuka fuera el fin de Blue Ribbon Sports. Phil se dio cuenta de que necesitaba inspirar a su equipo, así que cambió el rumbo de su discurso y dijo: así que, en otras palabras, este es el momento que hemos estado esperando. Todos alrededor de la mesa levantaron la mirada y Phil continuó: no más vender la marca de alguien más. Onitsuka nos ha estado frenando durante años. Entregas tardías, pedidos erróneos y rechazo a nuestras ideas de diseño. No lo veamos como una crisis, sino como nuestra liberación. Cuando Phil terminó, sintió alivio en la mesa. El ambiente cambió tras el discurso de Phil y los empleados pensaron que quizá esto no era el fin de la empresa. Todos se pusieron a trabajar en cómo podrían hacer que esta nueva marca Nike tuviera éxito y cómo podrían asociarse con los fabricantes adecuados. Aunque Phil se aseguró de no cometer el mismo error que había cometido con Onitsuka. Así que, en lugar de comprometerse con un solo fabricante, estableció una red de fabricantes, lo que le dio el control total sobre la producción. Sin embargo, eso no fue exactamente el final de sus tratos con Onitsuka, ya que en realidad demandaron a Blue Ribbon Sports, alegando que al iniciar esta nueva marca, Nike estaban violando su contrato, el cual establecía que Blue Ribbon solo vendería zapatos Tiger. Phil entonces contrademandó, argumentando que Onitsuka había estado intentando activamente romper su acuerdo de exclusividad con Blue Ribbon Sports. Al final, ambas partes acordaron y tomaron caminos separados. En 1971, Blue Ribbon Sports pasó a ser Nike, alcanzando ventas anuales de $1 millón. Y a partir de entonces, la expansión de Nike se disparó mientras comenzaban a convertirse en la marca deportiva más famosa que conocemos y reconocemos hoy en día. En los Juegos Olímpicos de 1972, Nike tuvo una gran presencia, dándoles mucha exposición a nivel mundial. Los ingresos crecieron de 14 millones en 1976 a 28 millones en 1977, duplicándose en un año. En ese tiempo, Phil abrió fábricas globalmente y reinvirtió todo para crecer y funcionó. Nike estaba en un gran auge, no solo estaban ganando cuota de mercado, sino que también se estaban convirtiendo rápidamente en una declaración de moda. Sin embargo, su éxito estaba siendo envidiado por muchas marcas estadounidenses que observaban muy de cerca esperando el momento para derribar a la empresa. Nike tenía excelentes ventas, buena reputación y ya no enfrentaba disputas legales. El único pequeño problema era que en realidad todavía tenían muy poco efectivo. Phil estaba reinvirtiendo cada centavo que podía en más crecimiento e incluso pidiendo dinero prestado para ayudar a acelerar la expansión. Para él era crecer o morir, así que pedía más zapatos, abría tiendas y contrataba empleados para financiar la expansión. Phil estaba pensando en hacer pública la empresa, pero una mañana recibió una carta que lo cambió todo. Era una factura del Servicio de Aduanas de Estados Unidos diciendo que Nike les debía 25 millones. Al principio, Phil creyó que era una broma o un error. Si debían 25 millones al gobierno, cerrarían el negocio. Todo habría acabado así de simple tras todo su esfuerzo. Tras varias llamadas, quedó claro que la factura era real y que la razón detrás de esto era sorprendentemente siniestra. Los competidores estadounidenses de Nike, como Keds, Converse y fábricas pequeñas, estaban preocupados por el crecimiento y popularidad de Nike. Consideraban a Nike una amenaza que podía sacarlos del mercado, por lo que enviaron representantes a Washington para presionar a la oficina de aduanas, para detener efectivamente el crecimiento de Nike haciendo cumplir algo llamado precio de venta estadounidense. El acta de sociedades de valores era una regla antigua previa a la Gran Depresión. Dicho esto, si había un zapato fabricado por una empresa en Estados Unidos, entonces cualquiera que importara un zapato similar del extranjero debía pagar un arancel de importación del 20% del precio de venta del competidor. La ley buscaba fomentar el nacionalismo y evitar que las empresas importaran productos que podían hacerse en Estados Unidos. Los competidores de Nike presionaron al gobierno federal para que aplicara la antigua regla, ya que Nike fabricaba sus zapatos en Japón, no en Estados Unidos. Sus competidores se dieron cuenta de que todo lo que necesitaban hacer era copiar los zapatos de Nike y hacerlos extremadamente caros. Al hacerlo, crearon una alternativa estadounidense. Aunque los zapatos Nike eran originales al importarse de otro país, les cobraron tarifas muy altas por la regla de precios de venta estadounidense. Esto significaba que Phil pagaría $6 extra por cada par importado. Además, los aranceles se aplicaron retroactivamente por 3 años a cada par de zapatos que Nike importó, resultando en una factura de $25 millones. Phil sabía que Nike no podía pagar tanto, eso los quebraría.
Solo quedaba pelear. Phil contrató a uno de los mejores abogados que pudo encontrar, y durante 3 años brutales, Phil se enfrentó cara a cara con la oficina de aduanas y con empresas como Converse y Keds en los tribunales. Nike hizo un comercial de televisión para contar su historia, explicar su situación y motivar a los clientes a apoyarlos. Y funcionó. Los competidores de Nike y sus cómplices en el gobierno se dieron cuenta de que Nike iba a pelear esto con todo lo que tenían. Al final acordaron 9 millones en vez de 25. Phil seguía pensando que era una locura, pero en esos 3 años que la batalla legal estuvo en curso, Nike había crecido enormemente y sus ventas habían alcanzado la impresionante cifra de 440 millones, así que ahora podían permitirse llegar a un acuerdo y dejar todo eso atrás. Había sido otro susto, pero la empresa salió adelante más fuerte que nunca y era momento de recibir buenas noticias. En 1980, Nike se hizo pública, resolviendo sus problemas de flujo de efectivo y permitiendo mayor crecimiento. Como Phil tenía solo el 46% de la empresa, se hizo muy rico. Pero también recuerda que, al principio, los padres de uno de los primeros empleados de Nike invirtieron todos sus ahorros de toda la vida para ayudar a la empresa a sobrevivir cuando tenían poco dinero. Bueno, ellos no lo hicieron como una inversión para ganar dinero en absoluto. Simplemente lo hicieron para tratar de mantener viva la empresa, pero a cambio les dieron acciones. Tras salir Nike a la bolsa, Phil vivió uno de los momentos más felices de su carrera, cuando pudo decirles que su inversión inicial de $8,000 ahora valía 16 millones. Ese dinero obviamente les cambió la vida por completo, y no lo podían creer. Nike creció mucho. Phil firmó acuerdos con 2 fábricas chinas, convirtiendo a Nike en la primera empresa estadounidense de calzado con negocios en China. También se expandieron a la venta de ropa, y esto no solo les ayudó a ganar más dinero y atraer más inversionistas, sino que también les dio una ventaja al negociar acuerdos de patrocinio con atletas, ya que ahora podían ofrecerles más que solo zapatos. Y los patrocinios de celebridades en realidad fueron una de las claves más importantes del éxito de Nike. Firmaron acuerdos con atletas novatos como Tiger Woods y LeBron James en las primeras etapas de sus carreras. Y por supuesto, cuando ellos se convirtieron en grandes estrellas, eso impulsó enormemente la popularidad de Nike. Aunque su patrocinio más lucrativo de todos fue con Michael Jordan, ellos detectaron su potencial desde el principio y lo firmaron para un acuerdo de patrocinio al inicio de su carrera. Mientras Jordan se hacía famoso, los Air Jordan generaron cientos de millones de dólares. En 1986, Nike superó a Converse y fue la mayor marca deportiva de Estados Unidos, y en este punto podrías estar pensando que Nike es simplemente una increíble historia de éxito empresarial. Pero aquí está el detalle detrás de todo ese éxito. Había un secreto muy oscuro, un secreto que involucraba intimidación violenta, esclavitud, acoso y trabajo infantil, y ese secreto estaba a punto de ser expuesto. Bien, es momento de una pausa muy rápida mientras te pido un favor. Si estás disfrutando este video hasta ahora, por favor activa la campanita de notificación. En Magnates Media publico mini películas de negocios, dinero y marketing. Suscribirte no garantiza que veas todo, así que activa las notificaciones, te querré siempre. En 1991, todos en Nike tenían un día normal, cuando el activista laboral estadounidense Jeffrey Ballinger publicó un informe que casi destruyó toda la reputación de Nike. En su película Detrás del Swoosh, afirmó que Nike usaba mano de obra infantil en secreto y que la empresa explotaba a personas que vivían en países subdesarrollados. El video afirmaba que los trabajadores en estos países se veían obligados a vivir en barrios marginales o cerca de alcantarillas abiertas, donde compartían baños y agua para bañarse con más de 100 familias diferentes. Estos trabajadores estaban hacinados en fábricas ubicadas en edificios dañados y peligrosos. Durante el trabajo no les permitían agua potable ni baños. Al final del día, tras soportar ese trato inhumano, solo recibían 125. En 2001, un documental de la British Broadcasting Corporation expuso trabajo infantil y malas condiciones en una fábrica de Camboya usada por Nike. El documental mostró a 6 niñas que trabajaban todos los días hasta 16 horas. Las denuncias generaron una fuerte reacción, con estudiantes y activistas de todo el mundo protestando contra Nike. Algunas personas pidieron un boicot a todos sus productos y varias universidades rompieron completamente sus lazos con la marca de calzado. Las ventas cayeron y las acciones de Nike bajaron un 15%. La empresa es retratada en los medios como dispuesta a explotar a los trabajadores y privarles de los salarios básicos. Phil Knight y su empresa siempre fueron vistos como los buenos, pero ahora él era el villano, lo que representaba un reto distinto. Prometió que él mismo vigilaría la mejora de las condiciones en las fábricas de Nike globalmente.
Luego Nike pasó 10 años tratando de reparar su reputación. La verdad es, la empresa se fundó para buscar mano de obra más barata en el extranjero y fabricar zapatos de calidad a menor costo que la competencia. Pero para ser justos, Nike definitivamente hizo cambios para mejorar significativamente las condiciones de los trabajadores en el extranjero, y muchos activistas de derechos humanos han reconocido sus esfuerzos para minimizar estos problemas, pero las acusaciones nunca se detuvieron por completo. Un informe de 2005 de la empresa reveló que en la mitad de sus fábricas aún obligaban a trabajar a los empleados. Trabajaban 60 horas semanales por menos del salario mínimo y sin acceso a baños ni agua potable. En diciembre de 2021, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos denunció penalmente a Nike y otras marcas por beneficiarse del trabajo forzado en China. Ahora, para ser justos y mostrar el otro lado de esto, Phil argumentaría que esas fábricas involucradas en estos escándalos en realidad no eran de Nike. Ellos solo las rentaban junto con otros inquilinos, así que Nike no controlaba directamente estas fábricas, solo hacían tratos con ellas. Aunque no es excusa, Phil tiene razón. Culpar solo a Nike por talleres clandestinos no muestra todo el panorama. Muchas empresas multinacionales emplean mano de obra extranjera en condiciones cuestionables en sus cadenas de suministro. Muchos artículos que usamos a diario seguramente se fabricaron con mano de obra barata y malas condiciones laborales. Hacer videos para este canal me enseñó que, si investigas a fondo cualquier negocio, siempre hay un lado oscuro. Pero lo que es particularmente interesante sobre Nike es cómo han logrado convertir la controversia en ganancias. En 2018, Nike lanzó un nuevo anuncio titulado Dream Crazy, con el exjugador de la National Football League, Colin Kaepernick, como la voz y el rostro de su nueva campaña, Just Do It. Kaepernick publicó una foto en blanco y negro de su rostro con la frase, "Cree en algo, aunque signifique sacrificarlo todo". Esa declaración se refería a la controversia iniciada en 2016, cuando Kaepernick provocó un escándalo político al arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos, en protesta por injusticia racial y brutalidad policial. En Estados Unidos, muchos, incluido Donald Trump, dijeron que Kaepernick irrespetaba la bandera y al país. La colaboración de Nike con Colin fue muy polémica. El precio de sus acciones bajó 25% y muchos en Estados Unidos destruyeron sus tenis Nike y boicotearon la empresa. Pero entonces pasó algo interesante. Muchas personas que compartían el sentimiento del anuncio de Nike lo apoyaron y comenzaron a comprar y usar sus productos como muestra de respaldo. Gracias a su audaz estrategia de marketing, Nike recibió atención récord, ganó $6,000 millones en valor de marca, 163 millones en medios y aumentó 31% sus ventas. La campaña le dio a Nike su primer Emmy desde 2002 por el mejor comercial de 2019. Al final, todos los gritos de boicotear los productos de Nike tuvieron poca importancia o impacto significativo en sus ventas. No era la primera vez que Nike usaba controversias para lucrar. En 1988 lanzó su campaña Just Do It. La campaña trató la discriminación por edad, mostrando a un corredor de maratón de 80 años que corría 17 millas diarias. En febrero de 1995, Nike lanzó una campaña Just Do It con un corredor virus de la inmunodeficiencia humana positivo. ¿Por qué Nike arriesga en sus anuncios sabiendo que generarán controversia? Nike cuenta con un equipo de marketing experimentado que evalúa riesgos y recompensas para tomar decisiones calculadas en anuncios como estos. Evaluaron los costos y creyeron que los beneficios valían la pena. Aunque otros factores influyen en las ventas, sus campañas publicitarias han sido clave en el éxito de la empresa. De 1988 a 1998, tras lanzar Just Do It, Nike subió sus ventas de 800 millones a 92,000 millones. Phil dejó el cargo de director general después de 40 años. Su historia es notable. Empezó como un chico sin experiencia, viajando a Japón para intentar cumplir su loca idea y crear la marca deportiva más grande del mundo. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cuál es tu idea loca? Porque si algo queda claro de la historia de Phil es que el momento nunca es perfecto. A veces solo tienes que dar ese salto de fe, o en palabras de Nike, solo hazlo. ¿Quieres más historias y lecciones de negocios? Mira este video. El siguiente creo que realmente te va a gustar, espero verte ahí, gracias por ver, saludos.